Hola, buenas tardes. En esta presentación les vamos a hablar sobre los inversores. En este video veremos los principios de inversor, corriente directa, corriente alterna para después hacer una simulación en el software Proteus y poder observar el comportamiento de la señal de onda cuadrada generada. ¿Qué son los inversores? Un inversor es un dispositivo electrónico utilizado para dar una señal de salida en corriente alterna mediante una señal de entrada de corriente directa, como una batería. También es un convertidor estático que tiene la posibilidad de alimentar una carga con corriente alterna, regulando la tensión y la frecuencia. Entre sus principales aplicaciones se encuentran accionamientos de motores de corriente alterna de velocidad ajustable, sistemas de alimentación interrumpida y cualquier otro dispositivo de corriente alterna que funcione a través de una batería. Últimamente se han estado implementando en las instalaciones de paneles solares, en las que se debe transformar la energía fotovoltaica obtenida a una corriente alterna. Para esta simulación usaremos los siguientes materiales: un timer 555, un condensador de 4700 microfaradios, dos condensadores de 0.1 microfaradios, una resistencia de 4.7 K ohms, una resistencia de 5.6 K ohms, una resistencia de 120.000 ohms, dos resistencias de 1000 ohms, un transformador de inductancia primaria de 168 milihenrios y de inductancia secundaria 1 milihenrio, dos MOSFET IRFZ44E y un transistor bipolar NPN. También tendremos un osciloscopio, un voltímetro de corriente alterna y un voltímetro de corriente directa para realizar nuestras mediciones. Ahora pasamos a nuestra simulación. Lo esperado es obtener un voltaje de 240 volts de corriente alterna a través de una batería de 12 volts de corriente directa. Para esto implementaremos un timer que nos genere una señal de corriente directa pulsante para alimentar las compuertas de los MOSFET. Tenemos un transformador con una entrada y dos salidas en el embobinado del circuito de corriente directa. La entrada está alimentada directamente con nuestra batería de 12 volts, mientras que las salidas se conectan al drain de cada uno de los MOSFET. Cuando la salida del timer nos dé un pico de voltaje, el MOSFET Q2 se polarizará y esto generará un flujo de corriente desde la entrada de la bobina hasta la salida superior, lo que hará trabajar en una fase a la bobina del circuito de corriente alterna que se encuentra en el otro extremo. En el voltímetro de corriente directa debemos de ver una lectura positiva. Cuando la salida del timer no nos dé un voltaje positivo, el MOSFET Q3 será el que se polarice en esta ocasión, lo que ocasionará un flujo desde la entrada de la bobina hacia la salida inferior. Esto quiere decir que ahora el embobinado del circuito de corriente alterna se encontrará trabajando en su otra fase, y de esta manera es como se obtiene el flujo de corriente alterna. En nuestro voltímetro de corriente directa podremos apreciar una lectura negativa. Ahora procedemos a hacer la simulación. Como lo esperábamos, tenemos una lectura aproximada de 240 volts de corriente alterna. Si observamos el osciloscopio, podemos ver la señal de corriente directa de la fuente de 12 volts, que se encuentra en color rosa. Esta es una señal constante comparada con la salida del timer, que es la señal que se puede ver en color verde, la cual es una onda que tiene un comportamiento pulsante. Y por último, la señal de corriente alterna, que se representa aquí en color amarillo. Esto quiere decir que el flujo de la bobina está dado por el MOSFET que se encuentra activo. Si el MOSFET Q2 se encuentra activo, el flujo será desde la mitad de la bobina hacia la salida superior. Si el MOSFET Q3 es el que se encuentra activo, entonces el flujo de la corriente será a través de la entrada hacia la salida inferior.
También podemos observar en nuestro voltímetro de corriente directa que tenemos una lectura positiva y una lectura negativa. Y esta se va cambiando según el MOSFET que se encuentre activo.